estamos en Visualizarte, Cultura Global. El programa se llama Plural, un programa que se ha abocado a invitar a diferentes especialistas, académicos, catedráticos universitarios, gente que está especializada en el tema. Hoy acordamos hacer un programa que se aboque al tema de el derecho a la educación. Invitamos a la licenciada Mayusa, especialista en derechos humanos aquí en el estado de Quintana Roo. También invitamos al doctor Joaquín Ventura, catedrático de la Universidad Intercultural. Ambos estarán aquí esbozándonos también parte de su trayectoria, pero muy importante, nos estarán aportando el tema de los derechos a la educación. El derecho a la educación como algo inalienable, irrenunciable y defendible por en todo momento. Gracias a ambos, muchas gracias por haber aceptado esta plática. Perdón, gracias Pablo, ¿no? No sé si la compañera González Mayusa iba a tomar la palabra, me atreví a tomarla, te agradezco mucho y es un placer estar con ustedes, ¿no? Gracias. Mayusa. Gracias, estimado Pablo, por la invitación. Doctor Ventura, un honor poder compartir este espacio también con usted. Gracias. Pues, sin más preámbulos, yo quiero tirarle a bocajarro a mi amigo, el doctor Joaquín Ventura, el tema del derecho a la educación como una práctica en la universidad, una práctica en la educación básica, en la educación media, para la población en general. ¿Qué podría esperar cualquier persona que sabe, desea, quiere estudiar? Pues bien, es una pregunta interesante, ¿no? Dado que, pues, incluso políticamente se ha agarrado como una bandera que es parte de nuestros derechos, que están en la Constitución del 17 y que a final de cuentas nos dicen que la educación debe ser obligatoria, laica y gratuita, ¿no? Con todo eso, ese peso que lleva, ¿no? Entonces es una situación muy, muy interesante. El problema, ya cuando tratamos de aterrizar esta idea de la educación a nivel nacional, pues nos vamos a encontrar con diferentes situaciones de infraestructura, de servicios, de poder, los jóvenes, la gente, clase de educación media superior, de poder acceder por las distancias, comunidades originarias, bueno, ya un poco metiéndome al tema de las universidades interculturales, que cumplen una función vital porque es una población que no tiene tan fácil acceso, ¿no? No es que sean malos estudiantes, sino que no hay universidades cercanas. Y entonces tenemos una sobredemanda, básicamente no hay una oferta que pueda cubrir a toda la demanda que tenemos. Recuerda que la pirámide poblacional no empieza a cambiar, pero seguimos teniendo un bono poblacional de jóvenes muy fuerte. Y eso implica tener que darles educación y educación de calidad también, ¿no? Entonces es un tema complejo, es algo que igual ahorita podríamos seguir discutiendo, pero que está plasmado en nuestros derechos y que entonces tendría que hacerse realidad eso. El problema son las cifras reales que nos dicen de cuánta gente, incluso todavía analfabeta, tenemos en nuestro país, que eso es muy complicado. Por si acaso, estoy aquí en Pátzcuaro, Michoacán, tenemos el CREFAL, ¿no? El encargado de la educación de América Latina, ¿no? Para adultos mayores, y el estado de Michoacán sigue teniendo un alto índice de gente analfabeta, es decir, no se están cubriendo las metas para que se haga realidad esto que tendría que ser la educación, ¿no? Claro. Gracias, doctor. Mayusa, podemos tener el derecho a la educación, pero si no hay opciones de educación para esta demanda que nos dice el doctor, ¿qué nos queda? ¿Cómo nosotros tenemos que abordar esta problemática? Muchas gracias, mi estimado Pablo, y he escuchado muy atentamente lo que ha comentado el doctor Ventura. Mira, de entrada hay que poner, pues, las cartas sobre la mesa. El derecho a la educación es un derecho reconocido a nivel internacional. Hay tratados internacionales que hablan respecto al derecho a la educación y que México, nuestro país, ha firmado, es decir, ha ratificado, lo cual le genera obligatoriedad para realizar acciones en nuestro país. Así como están los tratados internacionales, se han hecho reformas también a la Constitución Política de nuestro país. En el artículo 3 específicamente habla del derecho a la educación. Sin embargo, este derecho
no todas las personas, lamentablemente, lo pueden ejercer libremente, ¿no? Sabemos de que ha habido muchas buenas intenciones, vamos a decir, programas que tratan de cubrir justo que bajen las tasas de analfabetismo en nuestro país. Sin embargo, aún no se logra. En efecto, todavía hay mucha deuda y mucho trabajo por realizar como un derecho humano fundamental además. Sabemos que a la par de la escuela formal, tenemos también dos oportunidades en las que las personas podemos adquirir una formación e información, como lo es el Instituto Estatal de Educación para Adultos o el Instituto Nacional, hablando a nivel nacional, que de ahí también pues nacen las estatales, y CONAFE, el Consejo Nacional del Fomento Educativo, que cada uno tiene sus especificidades para poder operar. Sin embargo, a pesar de esto, hay mucha niñez, muchas adolescencias que no tienen acceso a la educación. ¿Por qué? Porque para empezar, la educación no es intercultural cuando debiera de ser intercultural en todas partes y en todos los espacios, no solamente en las universidades interculturales. ¿Por qué? Porque la niñez indígena, la niñez afrodescendiente, la niñez no indígena están en todas partes y tienen derecho también a esta educación. Segundo, el racismo institucional, es decir, cuando no se piensa justo en las otras infancias y en las otras adolescencias que tienen otros sentires, otros pensares y otras formas de actuar, entonces no se cubre con los objetivos. Sabemos que hay niñas y niños en las escuelas, pero las escuelas tampoco tienen lo necesario para que puedan permanecer en esas instituciones educativas, o carecen de agua, o de plano no hay escuelas, tienen prestado un espacio, en fin, son muchas las situaciones que no permiten que se cubra o que se cumpla con este objetivo de educar a toda la población. Sin embargo, yo creo que conforme se vaya desarrollando la plática, vamos a ir también hablando de estas problemáticas que existen, pero que independientemente de, el Estado es quien tiene toda la obligación de cumplir para que todas las personas tengan acceso efectivo a la educación. Gracias, Melissa. En este caso, por ejemplo, venimos en el periodo de la pandemia. Estamos todavía sin salir de la pandemia. Veníamos ya arrastrando graves rezagos, problemas, falta de actualización, incluso de recursos para la educación pública. Y la pandemia termina por acabar con lo poquito bueno que había. Entonces, estamos otra vez en una gran crisis de la educación, pero también al mismo tiempo en una gran oportunidad de reconstruir, de replantear, reformular ese tipo de situaciones que veníamos tal vez haciendo mal y otras que sí venían funcionando, para plantearnos un nuevo plan, un nuevo programa para la educación, programas nacionales para la educación. Doctor Joaquín Ventura, ¿cómo pasa esta parte de la pandemia a lo que le llaman ahora la nueva normalidad? ¿Cómo vamos a empezar a crear este tipo de nuevas estrategias? Perdón, tenía el micrófono apagado. Muy interesante, Pablo, esta oportunidad que nos dio la pandemia de hacer como un corte de caja grande, de decir, a ver, ¿qué estamos, como tú bien dices, no todo es malo, no todo es bueno? Hicimos un gran corte de caja, qué es lo que está pasando con el modelo educativo, incluso hasta para reflexionar qué es lo que estamos haciendo, por decir, en un modelo universitario, qué queremos formar, gente para una cuestión que busque un empleo en una empresa, en el mercado laboral que nos dicen, ¿no? O esta parte que también la educación tiene que hacer ciudadanos comprometidos, conscientes, filósofos, historiadores, que puedan ser causantes de una nueva forma de pensar, de ideologías, y que entonces las universidades, bueno, me estoy centrando en este caso, son pieza importante para también hacer ciudadanos críticos y gente pensante que pueda cambiar este país, ¿no? Pero por el otro lado, en el modelo educativo en general, pues vimos que hay un problema, que es el acceso de nueva cuenta, ¿no? Nosotros sentados en las universidades interculturales lo vivimos, pues, ahora sí que en carne propia. Teníamos alumnos universitarios que no tienen internet en sus comunidades, para empezar, o incluso todavía había algunos que no tenían luz,
que era lo más todavía que nos pasó. Lo otro es la situación del acceso a las computadoras, a un teléfono inteligente, ¿no? Esto pues nos llevó a buscar nuevas estrategias en donde vía chat, WhatsApp, todas estas plataformas que ahora nos dieron cabida para poder tenerlas, porque en algún momento lo intentamos por Zoom, Zoom nos daba 45 minutos, se nos cortaba la clase, ¿no? Algunas otras plataformas como Moodle teníamos que pagarlas, no eran completamente gratuitas. Entonces, buscamos nuevas situaciones para que pudiéramos seguir en este proceso de enseñanza-aprendizaje con nuestros jóvenes. El problema es que sí veíamos de repente también que estábamos teniendo como una situación muy, ¿cómo llamarlo? Paternalista, si quieres verlo así, en el sentido de les dábamos la clase presencial todo a nuestros jóvenes. Esto que nos llevó a que ellos buscaran los libros, porque a final de cuentas en este modelo, pues teníamos la biblioteca, los chavos accedían a ella, no tuvieron el acceso a la biblioteca, no tenían acceso a bibliotecas en sus comunidades, pues nos llevó a esta realidad de donde sí es como, yo lo veo así, una parte de quien tiene el privilegio de educarse en un sistema, porque no todos van a tener acceso a ello, ¿no? Entonces llevó a nuevas estrategias, rapidísimo casos en donde tenemos alumnos que comparten el celular, ¿no? Para que puedan ellos estar en la clase participando. Las actividades fueron muy complicadas, ¿no? Subirlas a alguna plataforma, al módulo, para que pudiéramos revisar tareas, ¿no? Eso nos llevó a una situación, te digo, realmente compleja. Y también veíamos que el tema de la enseñanza-aprendizaje, que estaban quedándose los jóvenes, que realmente estaban obteniendo ellos de aprendizaje, porque también decían, pues es frustrante, ¿no? Y por el otro lado, el tema de que no pudiéramos nosotros estar como tratando de solucionar los problemas muy cercanos, nos llevó a tener jornadas laborales de 12, 15 horas, ¿no? Ya eran cuestiones personales en el chat, maestro, yo la verdad no lo entendí, me botó el internet, entonces me puede repetir la clase. Fueron situaciones y siguen siendo situaciones complejas, pero la parte bonita es que este sistema también nos llevó a que muchos otros pudieron acceder, que ya no estaban en nuestra universidad por cuestiones monetarias, que el traslado, que el almuerzo en la comida, las fotocopias, que ya no podían estar en nuestra universidad. Esto les dio chance a ellos de volver a integrarse, volver a estar allí, y en algún momento están teniendo una educación virtual que les está favoreciendo en algún sentido para que ellos puedan seguir y poder concluir la licenciatura, ¿no? Te digo, me centré más como en la licenciatura. Entonces yo creo a grandes rasgos que el sistema en línea puede ser una gran opción para trabajar muchas cosas. Aquí en el estado de Michoacán tenemos la universidad virtual y que en algún momento ahora se están contemplando sistemas mixtos, ¿no? Como algo como la UAM Xochimilco, que trabaja por módulos, que tú llegas, ves al alumno una vez a la semana, entregas fotocopias, entregas libros, ¿no? Y a final de cuentas lo vuelves a ver ya nada más para dudas, comentarios, en un sistema muy autodidacta. Creo que esa es la ventaja, que estamos empezando a generar un sistema más autodidacta. Ok, doctor. En el caso, por ejemplo, del desarrollo de los procesos cognitivos, donde un estudiante, y podemos verlo con el ejemplo que nos dará la licenciada Mayusa, el derecho a la educación en poblaciones indígenas, poblaciones de culturas originarias que están en cada uno de los rincones de nuestro país y que en un momento determinado van a construir su propia estrategia de educación, pero además acompañados con quiénes acompañarían, porque ya mencionó la licenciada Mayusa a Linea, que tiene asesores, que no son profesores necesariamente, son asesores académicos. Está CONAFE también, con algunos jóvenes de servicio social que se meten a las comunidades, pero pensamos que debiera de haber toda un ejército, una comunidad grande que haga el acompañamiento para que toda la población en educación básica tenga acceso y cumpla ese derecho. Sí, en efecto. Yo creo que la pandemia también, comentando un poco porque nos lleva a justo a lo que acabas de comentar, vino a remarcar
estas desigualdades que hemos vivido por siglos, ¿no? Y al remarcar estas desigualdades y hacer más grande esta brecha digital, pues nos hemos dado cuenta, en efecto, que hay esfuerzos que se están realizando, sobre esfuerzos que se están realizando, personal docente, las mismas niñas, niños, adolescentes, jóvenes que están estudiando, padres, madres de familia, tutores. Es impresionante de verdad cómo quien no tiene una computadora tuvo que endeudarse con una, y si hay un solo celular, y son 3 quienes están estudiando en diferentes niveles, el ponerle crédito a ese celular, dependiendo de la compañía, para que puedan siquiera mandar sus tareas, ¿no? Cómo al hacer esta educación también tan impersonal, ha afectado. Yo he estado en otras reuniones donde me comentan que hay jóvenes de universidades autónomas, no sé, de X entidad federativa, que, por ejemplo, si entraron 30 alumnos, alumnas en esa carrera, actualmente quedan 10. Es decir, los otros jóvenes, 20, se tuvieron que dar de baja, y eso se ha visto cómo ha ido afectando también ese derecho a la educación, porque la pandemia, aunque creó oportunidades, también le cerró oportunidades a otras personas. Beneficios que podemos ver. Pues se dejaron de pagar rentas, por ejemplo, se estudiaban en Mérida, en Campeche, en Ciudad de México, en cualquier lado, se dejaron de pagar las rentas, dejaron de pagar transporte, y si estaban en su casa, con su familia, obviamente, con menos gastos en ese sentido de estar fuera, pero a lo mejor no tenían para poder contratar el internet. ¿Qué ha pasado con la niñez indígena, con la niñez afromexicana o la niñez que vive en espacios rurales? Obviamente no ha habido el acceso suficiente para que puedan ser atendidos. En algunos lugares se implementaron unos cuadernillos que no son suficientes, además, pero se implementaron en lengua española, nada más está en castellano, en español. Y esta brecha, en vez de que se pueda ir, sea inclusivo, vamos a decirlo, sea incluyente hacia las infancias que están en otros espacios que no son los urbanos, pues también les ha afectado severamente su derecho a la educación. Entonces, este derecho vemos cómo se ve mermado, si de por sí, como ya lo comentó también el doctor, ya habían cosas buenas que se estaban haciendo, otras no tan buenas, y esto ha permitido rectificar algunos rumbos. No podemos obviar, no podemos dejar de ver la realidad que está pasando la población que no se autoadscribe o no se autorreconoce como una población indígena, donde ha impactado y donde ha afectado severamente tanto las cuestiones de salud, y por lo tanto también ha tenido un impacto, pues todo lo que tiene que ver con su derecho a la educación. El no comunicarse en su lengua, el no tener acceso a internet, el no tener un celular, el no tener contratado algún plan, todo esto que ha hecho que ellos efectivamente sí sean autodidactas, pero la niñez que sus familias, su papá, su mamá o tutor no tienen la misma instrucción educativa o una instrucción más amplia que la de las infancias, obviamente ha sido muy complicado, ha sido un problema, porque entonces es volver a estudiar, volver a aprender para poder entonces colaborar con la educación de las hijas e hijos, que no es que sea un pesar, sino que entre buscar la comida, el alimento diario, el buscar cómo se van a solventar otras necesidades de la familia, y además tener que ser el maestro o la maestra dentro de la casa, y no solamente con un hijo de un grado o de un espacio específicamente, sino que a veces hay 2, 3 que están estudiando, y eso obviamente dificulta más el poder cumplir. Entonces, esto también lo tenemos que ver, lo tenemos que mirar, porque es una realidad cruel que se está viviendo, que hoy con el regreso paulatino que se está haciendo, vienen otras problemáticas a salir, porque hay mamás, papás que aún no han encontrado trabajo, que aún no han podido ser económicamente activos, aunque se van reactivando las actividades económicas, y sin embargo, los gastos y las necesidades escolares pues van surgiendo. Otra vez comprar mochilas, otra vez comprar libretas, otra vez volver a ir a la escuela, pues van también viendo estas problemáticas que en algunos casos no se está viendo, no se está hablando, y que también está impactando directamente a este derecho fundamental que se tiene, como lo es la educación. Y ni hablemos, imagínate con el personal del INEA, IEA en este caso,
CONAFE, los jóvenes que dejaron de entrar a las comunidades, la niñez que ya no iba, por ejemplo, a estos espacios, el no tener los materiales, porque los recursos, además, a las instituciones se tuvieron que, pues enviar, vamos a decir, a las cuestiones para atender también cuestiones de salud. Entonces, trabajar con lo poco que se tiene, y sé que muchas personas de verdad dan no el doble, sino el triple de sus esfuerzos y además de sus recursos para poder, necesitan esta atención. Muchas gracias, licenciada Mañuza. Yo tengo dos observaciones muy importantes que las han estado esbozando hace unos minutos. Tenemos, por un lado, lo que comenta la licenciada Mañuza, de que el Estado tiene la obligación de proveer la educación pública a su población. Y por eso tiene un compromiso y hay un contrato, que es la Constitución, que está obligado a cumplir. Por el otro lado, también tenemos que la educación debe de ser laica. ¿Sí? Entonces, tenemos dos preceptos muy importantes y que en base a esos dos tenemos que defender de cualquier revisionismo, ¿sí?, o dogmatismo actual, se aproveche para desviar este tipo de compromiso y este tipo de concepto que es muy claro, inalineable, irrenunciable en estos tiempos. Doctor, ¿qué te parece? Perdón, no sé si la crítica es, perdón, acabo de leer un artículo en el Excelsior, creo que sobre la 4T en cuanto a las universidades, ¿no? Que se daba procesos, sistemas formativos, algo así en una especie de ideología, si lo queremos ver en el mejor plano socialista y en el otro de adoctrinamiento, ¿no? Eso es lo que, a grueso modo y según la lectura, lo que decía el artículo, ¿no? Que las universidades Benito Juárez, en sus mapas curriculares, pues básicamente se veía toda una línea muy sesgada en cuanto a cómo estábamos formando en ese proceso universitario. Perdón, a lo mejor yo ya me destapé, ya estoy en esa parte como muy crítica sobre ese sistema. Por el otro lado, es lo que siempre argumentamos, pero en nuestras propias clases, ahorita tuvimos un puente, ¿no? A partir de esta festividad de Día de Muertos, que parte del sincretismo religioso que por ahí está y que se nos dieron de asueto, que también pues yo les decía, no debería, ¿no? Y las otras, que Semana Santa, un poco las de invierno, ¿no? Que dijeron, bueno, es que son las épocas frías y demás, pero que van pegaditas al nacimiento de Jesús. Son procesos complicados, porque a final de cuentas, no olvidemos que México es un país multicultural, pluriétnico, pero también en su esencia católico, ¿no? Y que está muy, muy de la mano en ese sentido y que a final de cuentas, pues seguimos reproduciendo en este sentido ciertas festividades que se nos están dando, si es por ahí el otro tema, el tema de esta de ser laica, ¿no? O por el otro lado, la cuestión que nos ha llevado a nosotros a replantearnos el modelo educativo, ¿qué debemos de hacer? Una formación para qué y para quién. Esto que nos decía nuestra compañera precisamente, yo creo que el tema educativo tiene que dar un giro, tendremos que sentarnos a discutir ahora, está el tema en boga de la decolonización del conocimiento, ya no podemos nosotros seguir trabajando con modelos de Occidente que nos trajeron y que nos dijeron, este es el modelo a seguir. Ahora hay todo un modelo que viene de Brasil, de Latinoamérica, en las propias comunidades interculturales, las propias universidades interculturales estamos debatiendo eso, sí, cómo integrar los saberes de los pueblos originarios y que a final de cuentas esos saberes van de la mano con una cuestión religiosa, nos guste o no, y que por ahí, por decir las festividades que se hacen en honor a la milpa y demás, también van con el calendario gregoriano, entonces se juntan con la fiesta de San Francisco Labrador y demás, pero que tiene que ver con todos esos saberes y que es lo que estamos nosotros discutiendo también abiertamente. El problema, y creo que ya, si ya me destapé, pues hay que destaparnos en ese mismo sentido, es quién está dirigiendo la educación en nuestro país o hacia dónde queremos llevarla, ¿no? Abiertamente hay un modelo intercultural que en teoría se lleva por la SEP, pero que cuando ya estamos en esas partes como si estuviéramos desgajando la cebolla, ¿qué es lo que en su esencia es la interculturalidad? Muchos no saben qué es la interculturalidad
Y no es por ellos, sino porque son ingenieros y demás. Y digo, bueno, pero estamos en un modelo intercultural, discutamos la interculturalidad. ¿Qué es la interculturalidad? Algunos que nos dicen, no, quiten la palabra indígena, se han ido en el tema indigenista, ¿no? Decimos, tampoco es la interculturalidad, es este diálogo horizontal en donde tendremos que compartir ideas, saberes, aprendizajes desde Occidente, de las propias comunidades originarias y demás, y llevar un modelo educativo, ahora sí, hacia qué puerto, ¿no? Que esa es la gran discusión que yo tengo con, bueno, como antropólogos, ¿no? Con varios colegas, ¿no? Porque dicen, no, tendremos que seguir generando mano de obra para las grandes industrias, ¿no? Ingenieros petroleros, tecnología y demás, y decimos, ¿y qué pasa con los filósofos? ¿Qué pasa con los antropólogos, con los sociólogos? Esos no son necesarios para un mercado laboral, no vemos que haya una oferta que diga en el periódico se solicita filósofo, ¿no? Y también son parte de un proceso formativo de nuestras universidades. Entonces, es ahí en donde, bueno, perdón, yo estoy tratando de entender esta parte que me preguntabas, ¿no? De lo laico, y que a final de cuentas tendríamos que utilizar este espacio que nos está dando la pandemia para volver a replantearnos muchas cosas, ¿no? Desde los modelos decimos, de estas normales rurales, que en algunos casos los apoyo, en algunas otras también soy muy crítico de ellos. Si hicieran su chamba real, pues ¿por qué no hay maestros en comunidades rurales? Pues si están formándose los maestros para que vayan a estas zonas, ¿no? Lo mismo que hizo el Politécnico en su momento cuando abrió la licenciatura de medicina rural, que queríamos que si fueran médicos a las zonas rurales. El tema es que pues en el modelo capitalista, en este modelo empresarial y demás, pues todo se concentra en las grandes ciudades. Uno estudia y dice, quiero conseguir chamba en mi comunidad, pues no la hay, entonces me tengo que mover a Morelia, a la Ciudad de México, y entonces no hay como ese arraigo a nuestras propias comunidades, no hay espacios laborales, y no se diva, o no sé ni cómo hablarle en el tema de la intercultural en lengua originaria, ¿no? Cuando decimos hay que volver a trabajar el tema de las lenguas originarias, como las propias universidades interculturales, que les exigimos a los chavos que aprendan o refuncionalicen su lengua originaria, pero sí en los espacios públicos, las propias espacios como presidencias y demás, no se habla, se sigue teniendo ese racismo cuando llega gente de las comunidades hablando su lengua originaria, no los atienden, no saben, espérenme y demás. Entonces es un tema bastante complejo y que deberíamos empezar a trabajar desde ahí en esta igualdad de oportunidades, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejaría un poco, Pablo. Gracias, doctor. Mayusa, ¿tú qué opinarías entonces sobre ese compromiso que tú misma estás mencionando, el compromiso del gobierno para proveer la educación pública, gratuita, profesional incluso, y el tema de la laicidad para defensa, como una defensa de esos dos bastiones que hemos ganado a lo largo de la historia? Sí, te agradezco. En efecto, coincido en que la Constitución, la ley, las leyes secundarias hablan de que la educación debe ser laica. Sin embargo, también sabemos que hay escuelas específicamente de una determinada religión que se han creado en todo el país, ¿no? Y que a fin de cuentas adoctrinan también a quienes estudian en estas escuelas. Entonces, desde ahí no hay un cumplimiento real de lo que dice la ley. Y respecto a las prácticas ancestrales de los pueblos y comunidades indígenas, como un derecho colectivo, se tiene justo el poder seguir practicando estos rituales, estos, vamos a decirlo, aún dentro de ese sincretismo espiritual, religioso, siguen estas prácticas de los pueblos indígenas en materia espiritual, ya que no solamente lo realizan en una iglesia, sino que también tiene que ver con la tierra, con el territorio, con el aire, con el sol, con la siembra. Es muy amplio donde hay esas prácticas espirituales y es un derecho colectivo que se tiene. Entonces, en ese sentido, al haber un reconocimiento, no se pelea con el derecho a la educación, por el contrario, porque a través también de la lengua
de las lenguas nacionales, de las lenguas originarias o de las lenguas indígenas, se va transmitiendo este conocimiento ancestral y tiene que ver también con la educación de los pueblos y comunidades indígenas. ¿Por qué? Porque lo que tiene que ver con un ritual, por ejemplo, del chachac, no te lo van a enseñar en una universidad, no te lo van a enseñar en una primaria. Es parte de ir transmitiendo estos conocimientos entre la misma población a través de la lengua y a través de las prácticas reales, como hoy en día lo que acabamos de vivir, que es muy sagrado en muchos pueblos indígenas en nuestro país, que tiene que ver con finados, como le llamamos aquí en la península, que se ha comercializado como el Hanal Picham. Ha habido una apropiación en ese sentido de muchas prácticas de los pueblos y comunidades indígenas que de pronto lo sacan también de contexto. Pero en el punto de lo que tiene que ver la educación, sí es importante también dejar claro, sí es importante clarificar esta parte, que es un derecho colectivo reconocido, es decir, fundamental, de los pueblos y comunidades indígenas a seguir teniendo estas prácticas. Y obviamente, si se están realizando actividades cotidianas como la escuela, como es el trabajo, pues obviamente estas prácticas no se pudieran realizar y por lo tanto este conocimiento no se podría transmitir de generación en generación respecto a ese punto. Sin embargo, sabemos de que la educación, al ser también tan plural, pues ha permitido, ha incluido otras prácticas, pero también otra parte que es importante dejar muy claro, dista mucho a que en tu salón de clases un docente, una docente o cualquier personal de una institución educativa empiece a adoctrinar. Ahí entonces sí se estaría cometiendo una violación a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque en la escuela se está yendo a formar y no se está yendo a adoctrinar sobre determinada religión. Y ahí es donde prenderíamos, yo creo, los foquitos rojos en el caso de que alguien supiera, una madre, un padre de familia, tutor o el mismo personal de la escuela, se percatara de que se está adoctrinando en una religión específica a un niño, una niña, un adolescente o alguien que esté estudiando, sí sería importante darlo a conocer porque ese no es el fin de las instituciones educativas independientemente del nivel. Gracias, Mayusa. Yo también me referiría un poco al tema del patrimonio cultural inmaterial, porque una cosa es la educación científica, la educación escolar, la educación formal, la educación pública, y otra cosa son esa riqueza de nuestros patrimonios culturales, de diferentes culturas originarias, que al final de cuentas, solamente cuando llegamos a un grado de especialización, entonces sí podemos empezar a buscar, a aprender, a valorar ese tipo de cosas cuando somos culturas ajenas a la cultura originaria. Y me refiero, por ejemplo, a alguien que no vive, por ejemplo, en la península de Yucatán, viene del centro del país. Es una cultura ajena porque no nacimos con ella, no es materna, estamos llegando hacia ella, conocerla, apreciarla y valorarla. Entonces se vuelve una práctica de aprendizaje de una cultura, del patrimonio cultural. En el caso de lo académico, como bien dice nuestro amigo el doctor Joaquín Ventura, sí tiene que ver la parte de racionalizar el conocimiento científico sin menoscabo del patrimonio cultural. Entonces, son dos cosas diferentes, son dos, como dice el maestro Miguel León Portilla, son dos prácticas del conocimiento científico de cada una de las culturas. Así como la cultura náhuatl tiene una filosofía y no necesariamente hay que desmerecerla como cosmogonía, porque sí constituye, comprende y además contiene todos los elementos para hacer la filosofía náhuatl, igual la filosofía griega. Entonces, nosotros estamos en un ámbito de riquezas culturales, por lo tanto decía yo que es de patrimonio cultural. Pero en el ámbito de nuestra sociedad actual, de la población en general, si nosotros le decimos, oye, unidad doméstica, familia, papá y la mamá saben que hay un derecho a la educación. Ok, ¿cómo se lo explicamos, doctor? Es interesante, Pablo, esta parte, ¿no? Porque a final de cuentas, el tema de la educación es vital porque es parte de la socialización
primero que nada, un lenguaje para poder comunicarnos, ¿no? En cierta forma, y que esta educación pues te va dando esos cimientos para que vayas conociendo todo esto a partir de un lenguaje que básicamente en este modelo se ha utilizado el español, ¿no? Que había, no hay que olvidar que en algún momento se tuvo una propuesta, ¿no? De desindianizar el país, de castellanizarlo incluso, ¿no? Y que a final de cuentas pues nos daba un proceso identitario, ¿no? Que era lo que se quería, formar un Estado-nación en donde todos tuviéramos la misma camiseta puesta, por así llamarlo, y a final de cuentas, a partir de esa homogenización, pues poder empezar a trabajar un proyecto Estado-nación todo homogéneo. El Que fue problema de que nacionalismo, perdón, fue nacionalismo y mexicanidad, ¿no? Fue el objetivo de Vasconcelismo, ¿no? Ser exacto, ¿no? mexicanos, exacerbar el nacionalismo, ¿no? Y que a final de cuentas ya después descubrimos que estamos en un país multicultural, pluriétnico y que cada uno tiene todo esto que mencionabas, una filosofía, una razón de hacer, una cosmovisión y que no podemos seguir en eso, ¿no? Y México es una riqueza en manifestaciones culturales, ahora reconocidas por la UNESCO, y que no nada más son de cuestiones inmateriales, pues tendría que ver con la ritualidad, la oralidad, todo esto, sino también el patrimonio natural que tiene México. No hay que olvidar que México es uno de los países que tendremos la dicha de tener casi todos los climas del mundo, a excepción del invierno frío, pero al final tendremos desiertos, bosques, selvas, dos mares, ¿no? Y a final de cuentas también ahí hay una riqueza de este patrimonio. Entonces la educación tendría que ayudar a entender de cómo hacer valer el derecho de la preservación, del conocimiento y de la apropiación de esto, porque al final de cuentas algo que discutíamos hace un momento y que también Mayusa lo comentó, de cómo varias manifestaciones culturales, como el Día de Muertos, se ha sacado de contexto. Pátzcuaro es un claro ejemplo en donde se ha comercializado y se ha convertido en un lugar turístico en donde el Estado, perdón, abiertamente, el Estado de Michoacán, ha influido muchísimo para que se convierta en esta gran cantina, llamémoslo folclore, que viene la gente a ver el Día de Muertos y que quita toda la parte de la esencia, de la importancia. Le comentaba a Pablo, hoy la gente está sabiendo que primero, 31 y primero son días como para el turismo y ya la festividad real que se está viviendo de las propias comunidades, porque no se ha perdido, se está haciendo el 2 y el 3, cuando ya se fue todo el turismo, ¿no? Entonces, esta parte del patrimonio cultural yo creo que es vital. Sería uno de los grandes cimientos en el proceso educativo, porque a partir de ahí podremos nosotros empezar a reconocer nuestros procesos identitarios y la riqueza cultural, tanto material como inmaterial y natural que tenemos y que tendremos que saber exigirle al Estado. En algún momento, yo pongo el ejemplo en esta materia de gestión del patrimonio cultural que tengo la dicha de dar, de cómo se han aprovechado estas empresas turísticas como Xcaret, ¿no? De una zona, de un lugar, de toda la apropiación de las identidades de los pueblos originarios que se convierten en un espectáculo y que ahorita es uno de los hoteles que cobra muchísimo y que su éxito radica en vender la identidad mexicana, que incluso se han llevado a cocineras tradicionales de aquí, del estado de Michoacán, para que estén ahí en ese día de buffet michoacano, de purépecha, náhuatl y demás. Y entonces es parte de lo que tendremos que empezar también a nosotros a decirle a todos nuestros alumnos, es parte de tu riqueza cultural, cómo preservarla, cómo enriquecerla y cómo aprovecharla nosotros sin que se convierta en una mercancía que muchos le están sacando raja, ¿no? Principalmente empresas turísticas que invitan a ver esas manifestaciones culturales, la mariposa monarca, la cuestión de la ballena, ¿no? Todo esto, la arribazón de tortugas, las fiestas tradicionales, se convierten entonces en una parte que está explotando un sistema, pero que no está siendo incluso ni equitativo con las propias comunidades, ¿no? El caso aquí de las pirecuas, que solamente un sector es el que se beneficia y no todos, la festividad de Día de Muertos, todo esto. Entonces, yo creo que por ahí sería mi comentario, Pablo. El tema de la gestión del patrimonio cultural es vital, como yo lo vería, para un proceso identitario, de arraigo y de que podamos a partir de ahí defender nuestros procesos identitarios, ¿no? Gracias, doctor. Mayusa, entonces, ¿cómo le diríamos a una familia que tiene los derechos culturales y que los pueda ejercer? ¿Cómo la apoyarían? ¿Cómo la acompañarían con esta
este derecho. Sí, de entrada, pues hay que conocer el contexto de la familia, hay que conocer el contexto de la población a la que pertenece, y de acuerdo a eso, pues ya sea en su lengua o de acuerdo a la necesidad que tenga, que presente o a su estilo de vida, hay que informarle que tiene ese derecho, que está reconocido y que lo pueden ejercer y exigir a su vez al Estado. Porque en muchas ocasiones de entrada no sabemos qué derechos tenemos. Y si se dicen los derechos, esos derechos que además son pensados desde lo occidental, desde lo blanco, desde lo colonial, y no desde los pueblos y comunidades indígenas, afromexicanos, porque en ocasiones creemos que estamos haciendo un bien, cuando realmente nos estamos entrometiendo en una forma de vida, en una cosmopercepción que tienen, pero creemos que somos los salvadores de ese grupo, de ese pueblo o de esa familia o de integrantes de esa familia o quienes pertenecen a un grupo de personas en específico. Entonces, una vez que conocemos esto, se les hace de su conocimiento y decirles que lo pueden exigir, porque lo que ha hecho falta también es conciencia de cómo llegar y cómo informar. Me ha tocado ver instituciones que llegan, por ejemplo, a comunidades y hablan, no sé, se me ocurre, hoy vamos a hablar de que no a la violencia de género, pero qué es violencia y qué es género y cómo se concibe dentro de esa comunidad la convivencia familiar, la convivencia entre hombres y mujeres, en el entendido que el sistema patriarcal y el machismo está inmiscuido en todas partes. Cómo se criminaliza en unos grupos y en otros no, ni siquiera se voltea a ver y pareciera que ahí todo lo que se hiciera está bien. Y hablo de la gente empresaria, que viven esas violencias y ejercen esas violencias, pero esas no están o no suman en las estadísticas, al menos no en todas de las que yo he visto. Entonces, hay que conocer, hay que saber para poder informarle a esta población, para poder informarle a esta familia, para poder informarle a estas personas. Y obviamente, las personas que pertenecemos a un pueblo indígena, también somos muy inteligentes, también somos muy capaces, y también podemos estar en una universidad, como puede ser la UADY aquí, la UCRO en Quintana Roo, puede ser la UNAM en el mismo Harvard. Tenemos esa capacidad, pero en la medida que la población no conozca de estos derechos, porque pareciera que derechos de las mujeres solo es para las mujeres y derechos indígenas solo para los indígenas. Debe ser integral, es transversal, la perspectiva siempre debe de estar presente cuando vayamos a informar. ¿Por qué? Porque tal pareciera que solo tendríamos que estar en nuestro espacio, solo en una universidad tienes derecho a estar, ahí es donde te corresponde y no poder sobresalir en otros espacios. Por eso la lucha no termina, por eso la lucha es incansable de poder pelear por esos espacios en las escuelas, en las universidades, o donde tengamos que estar, porque lamentablemente sí tenemos que estar demostrando que tenemos esa capacidad gracias a esa que dejaron, que negaron a colonizar, pensando que somos una especie inferior o que ni siquiera tendríamos que ser considerados como personas o como seres humanos completos, ¿no? Por así decirlo, por así llamarlo. Eso sería mi comentario al respecto, conocer, informarnos para a su vez poder transmitir también la información y las personas una vez que tengan el conocimiento puedan también exigirlo y ejercerlo. Ok, Alicia Mayusa, de hecho, yo creo que a manera de conclusión, cada uno de ustedes pudiera aportar el mismo tema, una conclusión. Yo vería, por ejemplo, esta parte de la educación como parte de la que reciben el estudiante en sus casas, en su familia. Esa es una parte de la educación. Desde los buenos modales, la responsabilidad de hacer la tarea, el tema de su compromiso con la educación para también exigir derechos y compromisos y obligaciones, derechos y obligaciones. Y por el otro lado, bien mencionas el tema de la educación como un componente de la equidad, de los temas incluso de la ecología, los temas de la erradicación de la violencia como parte de toda esa educación. Quisiera que nos platicaras, Mayusa, como a manera de conclusión,
¿qué quedaría en esta parte? Sí, pues agradecer nuevamente el espacio y compartir este espacio también con el doctor Ventura y contigo, Pablo, por estas iniciativas y sobre todo hablar de este tema que es muy importante como lo es el derecho a la educación, las miradas, los matices que tiene este derecho a la educación, las dificultades que pueden tener algún grupo de población para poder ejercer, pero además para poder exigir que se cumpla con lo que mandata los ordenamientos jurídicos, cómo una familia indígena, pero en lo urbano, vive de una forma tan diferente o puede ejercer de forma tan diferente este derecho también a otras familias que están en el ámbito rural o inclusive aquellas que ni siquiera han tenido la oportunidad de tener acceso a la educación a una escuela. Esta niñez víctima de trata, por ejemplo, esta niñez víctima indirecta de los feminicidios que ahora no van a tener la oportunidad de estar en una escuela. O sea, todo lo que se mira dentro de este derecho a la educación y todas las problemáticas que hay alrededor de este derecho a la educación y que lamentablemente, aunque tenemos ordenamientos jurídicos muy bien escritos, muy bien plasmados y que también el discurso está ahí para hacer valer estos derechos, no se voltea a ver lo colateral o el daño colateral que se va viviendo de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a las vivencias, de acuerdo a las situaciones, para que se pueda ejercer total, plena y libremente lo que viene siendo el derecho a la educación. Y verlo desde todas las miradas y todos los matices posibles. Muchas gracias, licenciada Mayusa. Doctor Joaquín Ventura, a manera de conclusión, ¿qué nos hizo falta mencionar en esta plática, en este diálogo? Bueno, a lo mejor donde se pudiera, concuerdo con Mayusa, ¿no? Esta parte de lo que tendría que ser la educación, que tendría que darse en su contexto, básicamente como lo exigen las propias comunidades originarias. Incluso está pasando ahorita en el estado de Michoacán, que está un fenómeno de comunidades autónomas en el sentido no tanto de autonomía literal, sino de manejar su libre presupuesto, de su forma de organizar, y que las propias comunidades están dando cuenta de que el modelo que nos plantea el Estado no es como el ideal, es un modelo que está viciado, que no está siendo equitativo con todos. Y ahorita muchas comunidades, caso Cherán, está pensando ya un modelo educativo también muy autónomo, en donde se puedan integrar bastantes miradas, ¿no? Y es muy, muy interesante escucharlos, porque a final de cuentas son parte de la realidad que está viviendo México. Esto que decía Mayusa, en algún momento tendremos las leyes, la constitución, todo esto bien bonito, bien planchadito que se ve, se discute en el Senado con los diputados y demás, pero cuando aterriza a las comunidades no está pasando. Estamos viviendo dos Méxicos completamente diferentes. Uno que es visto por los políticos que está llevando y que se están haciendo esas adecuaciones y todo lo demás, pero por el otro lado está emergiendo un México, diría Bonfil, el México profundo, y que a final de cuentas en el tema educativo creo que por ahí es fundamental. La educación no debe ser nada más una cuestión de quitar la parte del analfabetismo, saber leer y escribir, sino también de educar en la forma de hacer ciudadanía, de ser un instrumento que puede ayudar a disminuir índices de violencia, de cuestiones de violencia de género, feminicidios y demás. Es que estamos fallando como sociedad, no estamos educando realmente como debería ser, que el fin de la educación, yo así lo veo, tiene que ver con hacer ciudadanos conscientes, que amemos nuestro país, que sepamos nuestros derechos, que podamos respetar a la naturaleza, a las mujeres, a nuestros semejantes, a los... Es decir, la educación no es simplemente aprender a leer y escribir en un proceso mecánico, hacer ecuaciones, primero, segundo grado, es aprender a ser ciudadanos y convivir y saber que tenemos un país que tiene riquezas en todo, y cómo hacerlas colectivas, cómo a final de cuentas eso nos sirve a todos para ser buenos ciudadanos. Yo creo que es el ejemplo de muchos países de primer mundo. En ocasiones se dice, no, es que el Producto Interno Bruto que se le da a un país de primer mundo es muy alto y México no. Por desgracia, las estadísticas nos están diciendo, estamos invirtiendo mucho del Producto Interno Bruto en educación
y no se ven resultados, ¿no? Y seguimos teniendo índices malos en cuanto a lectura, aprendizaje, a razonamiento, a cuestiones de conocimiento de matemáticas en general. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal? Yo creo que es eso, que estamos mecanizando el conocimiento. Creemos que deben de ser simplemente repetidores de la historia, de hacer matemáticas, de las tablas que nos aprendemos ahí cantando y todo lo demás, pero no somos críticos, no somos un modelo que podamos empezar a despertar inquietudes con nuestros niños, que a final de cuentas es eso, que la escuela invite al niño a que descubra el mundo y nosotros simplemente guiarlo, ¿no? Y a final de cuentas ese descubrimiento nos tiene que llevar a nuevos saberes, nuevas cosas, nuevas formas de integrarnos del modelo intercultural, porque si seguimos con esta idea occidentalizada de la educación como un modelo que es para que triunfes, para que tengas un buen empleo y demás, pues desde mi punto de vista estamos cerrados, ¿no? Tenemos un desempleo muy alto de egresados de licenciatura, maestría y doctorado, no se diga, en donde no encontramos empleo, ¿no? A lo mejor, pero el modelo educativo tendría que ser más como para generar buenos ciudadanos y que eso ayude a entender las cuestiones, la diversidad cultural, el respeto hacia las otras lenguas, y creo que eso es lo que habría que discutir más adelante, Pablo, ¿no? El tema de la educación tiene que, y estoy yo en acorde, a decolonizarse, a ser acorde a las necesidades de los mismos pueblos originarios, que sea en su lengua, que sea lo que ellos están como pidiendo y también están llevando a cabo, y que a final de cuentas entonces no busquemos que nuestros jóvenes les pongan la zanahoria, estudia para que seas alguien, para que ganes bien, hijo, estudia para que no seas igual que yo. Les digo a los jóvenes que sus padres son campesinos, híjoles, qué tristeza me da escuchar eso. Yo quisiera que fueran como sus padres y que además tuvieran todas las oportunidades que tiene la gente que estudia, pero que no pierdan la identidad y que no pierdan el respeto a la tierra, la importancia a mantener su identidad. Y es eso que nos han vendido el sistema, ¿no? Entonces sí tendremos que darle la vuelta de tuerca y entender que la educación es más para un proceso de aprendizaje individual, pero para respetarnos y convivir mejor, y no para una carrera individualista y que después te olvides de tus comunidad, que ya no quieras regresar, que, oye, pues qué bonitos los indígenas, pero allá en su pueblo, aquí en la ciudad se ven feos. Oye, el traje típico, híjoles, ya no me gusta, ¿no? Mejor vestimos ropa de marca. Entonces, es esas contradicciones que yo vería y que creo que por ahí tendría que venir la educación, el tema de las discusiones más adelante en el proceso educativo, ¿no? Bueno, pues muchas gracias al doctor Joaquín Ventura, catedrático de la Universidad Intercultural de Michoacán. Muchas gracias a la licenciada Mayusa González, exdiputada federal, experta en el tema de derechos humanos aquí en la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo. Muchas gracias a ambos y pues los esperamos a la siguiente conjunto que vamos a hacer, que es Derechos Culturales. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Mayusa. Un placer conocer y compartir estas palabras. Gracias. Hola.